Si nos dan dos vectores canónicos, es decir, esos vectores cuyo origen de coordenadas, el origen del vector coincide con el origen de coordenadas del plano cartesiano, será posible calcular cuál sería el vector resultante. ¿De qué estamos hablando? Tenemos un plano cartesiano donde en un primer momento asoma un vector cuyas coordenadas son 8, 1. El origen parte de 0, 0, de acuerdo al plano cartesiano. El segundo vector, en cambio, parte igual que el anterior del 0, 0, pero termina en las coordenadas menos 2, 8. Nuevamente la pregunta, ¿se podrá calcular cuál será el vector resultante? Recuerden que hemos estado viendo cuando son dos vectores que se forma un triángulo rectángulo, pero en esta ocasión va a variar el ángulo. Vamos a analizar entonces. Bienvenidos a Matemática. Esta ocasión dedicaremos la clase a Sir William Rowan Hamilton, que nació en Irlanda, el Reino Unido, el 4 de agosto de 1805 y falleció el 2 de septiembre de 1865, a los 60 años. Él no solamente fue matemático, sino también físico, astrónomo, geógrafo, etc. Hizo importantes aportes al desarrollo de la óptica, de la dinámica y el álgebra. Hay una anécdota de él que él solía caminar bastante y mientras caminaba desarrollaba en su mente muchos problemas a los cuales les encontraba solución, a tal punto que en la universidad donde él trabajaba era el único que se le permitía pisar el césped. Era prohibido en esa época tocar inclusive el césped de la universidad, pero dado su carácter introspectivo, es decir, pensativo, meditabundo, pues sabían de que él en ese momento se encontraba trabajando. Entre esas caminatas inclusive descubrió cómo podríamos aplicar los vectores en los recorridos de cualquier planeta que esté sometido a la ley de fuerzas alrededor del Sol. Hay un cráter en la Luna que lleva su nombre, el cráter Hamilton. Para él, esta clase. Hoy vamos a ver un nuevo método para sumar vectores. Este método se llama el método del paralelogramo. ¿En qué consiste? La suma de dos vectores puede hallarse fácilmente mediante este método, el método del paralelogramo. Consiste en dibujar los vectores a escala, es decir, con el mismo módulo, dirección y sentido, en el origen de coordenadas del plano cartesiano, es decir, donde se juntan los dos ejes X y Y. Ahí está el plano cartesiano y su origen de coordenadas es el punto 0, 0. Primer vector. Segundo vector. En este caso están formando un ángulo agudo, es decir, diferente a 90 grados. Por tanto, no podríamos aplicar el teorema de Pitágoras tan fácilmente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Dos vectores, en este caso, van a formar dos lados adyacentes de un paralelogramo. Los otros dos serán, en cambio, los equipolentes de estos vectores. ¿Se recuerdan que el vector equipolente? Es aquel que conserva la misma magnitud, dirección y sentido, aunque parten de diferente origen. En este caso, miren lo que vamos a hacer. El vector rojo, que tiene la misma longitud, dirección y sentido, se lo coloca paralelo al vector original. Y el vector azul, también sacamos su vector equipolente y se lo coloca desde el inicio o del finalizar el vector rojo, primer vector, con la cabeza o el recorrido o el final del último vector. El vector resultante, entonces, ¿cuál va a ser? La diagonal de ese paralelogramo que se acaba de formar. ¿De dónde parte? Desde el origen del plano cartesiano hasta donde se juntan los dos vectores. Esa línea verde va a ser el vector resultante. ¿Ok? Vamos a poner el primer ejemplo. Sumar los vectores A, 4i más 8j, y B, 6i menos 2j, está en coordenadas polares, y determinar gráficamente y algebraicamente la suma de ambos vectores utilizando el método del paralelogramo. Hacemos el plano cartesiano y dibujamos el primer vector, 4i, es decir, 4 para x, 8j, 8 positivo para y. El segundo vector, vector b, en cambio va 6i menos 2j, significa 6 positivo para las x
y menos 2 para la y. Ese punto va a ser 6i menos 2j. En coordenadas cartesianas 6, menos 2. Bien, apliquemos entonces el concepto para resolver por el método del paralelogramo. Tenemos que crear vectores equipolentes y empezamos con el vector rojo. Proyectamos ese vector desde el extremo del vector verde, en este caso el vector que se marca como 6i menos 2j, e igualmente el vector verde vamos a cerrar el paralelogramo y ya tenemos en este momento nuestro paralelogramo. ¿Cuál sería el vector resultante? Pues fácil, partimos desde el origen del plano cartesiano y unimos donde se juntan los dos vectores equipolentes. A simple vista la respuesta sería 10 para x, 6 para j, es decir, hablando en coordenadas polares, 10i más 6j. Vamos a hacerlo ahora mediante el álgebra, una suma algebraica, es decir, a 4i más 8j y b 6i menos 2j. Esa es la información que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, sumamos primero los valores de i, es decir, 4i más 6j, y luego sumamos los valores de j, 8j menos 2j. Entonces el vector resultante va a ser 4 más 6, 10i, 8 menos 2, 6j, y efectivamente coincide con lo que hicimos en la parte gráfica. Bien, ¿qué sucedería si sumamos un vector con su opuesto? Supongamos que tenemos el vector 10i más 3j y su opuesto, es decir, un vector que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero diferente sentido, se desplaza contrariamente al vector inicial. ¿Qué sucede? Pues si vemos en forma algebraica, la respuesta es 0, 0. Lo que me está indicando es que ambos vectores se anulan. No lo olviden, cuando usted suma un vector con su opuesto, significa que se anulan. Si recuerdan, hay un juego que se utiliza bastante entre la juventud que consiste en jalar una cuerda en ambos extremos. Se llama cuerda militar también. Si usted y su contrincante tienen la misma fuerza, pues la cuerda no se va a mover, porque ambos jalan con la misma fuerza, aunque en diferente sentido. Y aquí está demostrado en forma vectorial. Eso es todo, mis niños. Terminó la clase, cuídense mucho.